Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Hola, buenos días, arriba, gente, amigos, amigas, familiares, buenos días todos. Hoy es domingo, del Día del Señor, hay que aprovecharlo. Hay que ir por esas bendiciones, todo bien, que tenga un bonito día, un mejor domingo. Saludos, que le ganas, todo para adelante, para atrás, nada para atrás. Hable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Enrique Campos Suárez, como siempre, un gusto saludarlos. Querida Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar por el Zócalo capitalino. Hoy es un día histórico, por supuesto. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha tomado posesión como presidente de la República. Es el mandatario más votado en la historia reciente del país, el único que ha recorrido 2.400 municipios y también será el primero en recibir el bastón de mando indígena. Estas algunas de las mejores imágenes. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Cascada de mensajes de duelo tras la muerte de George Bush padre, expresidente y padre de presidente de Estados Unidos. Bush falleció el viernes por la noche a los 94 años de edad. Donald Trump ha destacado su fortaleza inquebrantable. George Bush hijo, que fue quien hizo pública la noticia, ha afirmado que fue el mejor padre que nadie pueda tener. Barack Obama lamenta con pesadumbre en el corazón la pérdida de un patriota y humilde servidor. Bill Clinton se siente afortunado por cada minuto que estuvo a su lado y considera su amistad uno de los mejores regalos de la vida. Arnold Schwarzenegger recuerda la faceta de aviador del presidente y dice que vuela a los brazos del amor de su vida, su esposa Bárbara, que falleció el pasado mes de abril. George Herbert Walker Bush será recordado por los éxitos en política exterior de su mandato entre 1989 y 1993. Derrotó a Saddam Hussein en la Primera Guerra de Irak, que lanzó después de que este país invadiera Kuwait.
selló el final de la Guerra Fría y apoyó la reunificación de Alemania. A pesar de que estos hechos le permitieron gozar de un alto índice de popularidad, la crisis económica que se cebaba con el país le impidió salir reelegido. Es la economía, estúpido, machacaba a su rival, un tal Bill Clinton, durante la campaña electoral. La aviación fue la gran pasión del patriarca de los Bush, quien celebró su 80 cumpleaños lanzándose en paracaídas. En el último periodo de su existencia estuvo apartado de la vida pública debido a sus problemas de salud. Holy, that was sick. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, domingo 2 de diciembre de 2018, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues son las 7 de la mañana en punto. Y bueno, comenzamos esta emisión de este domingo. Ya Larry nos envió por las bendiciones del Señor. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Ayer estuvimos todo el día, 24 horas, cubriendo pues fue lo que fue la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entre algunas interrupciones por ahí, y bueno, estuvimos desde las 7 de la mañana, antes, un poquito antes, 6 de la mañana, preparando todo, haciendo los preparativos para cubrir este magno evento. Y bueno, pues estuvimos también en el Zócalo capitalino, tuvimos ahí unas entrevistas bastante interesantes en donde, bueno, nos topamos con el coordinador de Morena y bueno, pues también estuvimos ahí escuchando este discurso de Andrés Manuel López Obrador, la toma de protesta oficial, el cambio de mandato, donde estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, también donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, nos tocó verlo en Tlalpan, y bueno, pues por ahí está ya un video un poquito chusco, porque bueno, nos estaban interrumpiendo en el momento que estábamos grabando y que estaba pasando ya Andrés Manuel López Obrador, así es que se escuchó algo muy raro por ahí, pero bueno, ahí tuvieron la imagen, ahí pasó el Jetta Blanco, el famosísimo Jetta Blanco. También déjenme comentarles que bueno, ya en el Zócalo estuvimos ahí viendo esta parte de la entrega del bastón de mando, y que bueno, para algunos y algunas personas que creemos a veces en Dios como tal y que tenemos algunos principios de religiosidad, respetamos todas las culturas, todas las religiones, todo lo que serían los ritos, pero bueno, por ahí ya hubo las críticas en donde no nos gustó a algunos que mezclara esta parte. Digo, bueno, eso de las limpias, quien tiene pues este concepto de que puede ser así como mucha superstición, y para un acto político pues como que no cabe tanto esto, ¿no? Digo, bueno, independientemente si él cree en esto, pues a nivel personal o a nivel privado estaría muy bien que lo hiciera, pero no involucrar a toda la gente que a lo mejor no creemos en esto. Y bueno, pues es lo único que está como de alguna forma feo en esta situación. Y bueno, pues no compartimos este acto, ¿no? De alguna forma religioso, porque pues más bien es creencias diferentes. Se respeta, sí se respeta lo que es la diversidad, la cultura, la religión de los pueblos mayas, de los pueblos indígenas,
Pero bueno, pues esto, una cosa es la creencia que ellos tienen. Desgraciadamente no se ha trascendido esta parte de su creencia de, por ejemplo, un acto cívico, sino que siempre va arraigado y unido a la superstición. Pero bueno, así fue el día de ayer. También ayer estuvimos y vimos algunas imágenes, ya también las tienen ahí en la red, en las redes sociales, en Twitter, también en el programa, al principio del programa, en donde, bueno, pues de alguna forma se vio también ahí a Maduro. Maduro le dice a Andrés Manuel López Obrador, le dice: cuenta con Venezuela para lo que quieras. Y bueno, él muy agradecido, le dice gracias, también una disculpa. Yo creo que tendríamos que ofrecerle una disculpa a Nicolás Maduro, que hizo un viaje para estar en la protesta de Andrés Manuel López Obrador y que desgraciadamente mucha gente se pronunció, ya querían aventarle hasta fruta y jitomates y no sé qué tantas cosas, lo querían recibir a jitomatazos, ¿no? Creo que ante todo está la educación de los mexicanos, y bueno, le pidieron que no fuera a la toma de protesta para evitar algún zafarrancho ahí, y bueno, muy educadamente Nicolás Maduro acudió hacia la comida, pero desgraciadamente se tuvo que quedar en el hotel y creo que no se vale, ¿no? Sin embargo, le dio su lugar a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues entienden algunas cosas, y qué educación, y ahí sí se ve que fue humilde el presidente Maduro para esperar hasta el tiempo justo en su hotel, ¿no? Creo que sí fue una grosería por parte de algunas personas mexicanas que lo recibieron así, ¿no? Y también por ahí veíamos algunas manifestaciones de violencia, de agresión, de odio, cuando se abrió la Puerta de los Pinos. Yo les había comentado que, bueno, trataran de no ser groseros ni vulgares a la hora de estar entrando ni maltratando las instalaciones, que sí se abría un recinto de alguna forma sagrado y muy reservado, que había sido por más de 70 años sede de los presidentes. Y bueno, desgraciadamente estas palabras de sí se pudo, ese sí se pudo no es de sí podemos, realmente algo que nos levante el ánimo y que nos anime y que nos promueva, ¿no? Sino es este grito muy revanchista de sí se pudo, y perdón como que lo vaya a decir así tal cual, el sí se pudo está utilizado como el que se las metimos de Taibo, ¿no? Y entre un sí se pudo de esta tonalidad a se las metimos de Taibo, no están distantes el uno del otro, ¿no? La intención es lo que cuenta y no es de sí podemos, porque sí podemos, realmente sí podemos, es de que sí podemos porque realmente me estoy comprobando a mí misma o a mí mismo que realmente tengo la capacidad de hacer algo. Pero no, es al contrario, es de este revanchismo, es de esta venganza, de esta arrogancia y soberbia, y ese es el grito del sí se pudo, ¿no? Y qué pena que no sé, sí se pudo de que me probé y pude hacerlo y superé una prueba a esta prueba del sí se pudo de soberbia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, y bueno, pues estuvo interesante el discurso de Andrés Manuel López Obrador ya para recibir lo que fue el bastón de mando. 3 horas desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche que empezó el festival musical, que ya estuvo Damián Alcázar, nuestro queridísimo Damián Alcázar, con un bellísimo poema que en verdad fue profundo, fuerte, y impresionante su participación el día de ayer en lo que fue el Zócalo capitalino. Y también déjenme comentarles que también estuvo la Sinfónica, y bueno, hay algo que tiene que ir corrigiendo Andrés Manuel López Obrador. Fueron 3 horas de un discurso muy repetitivo, algo que ya lo hemos visto y escuchado en muchos momentos, que sí llega a ser cansado, que sí llega a ser aburrido y tedioso. Él tiene que corregir esto, está a muy buen tiempo que su gente de comunicación social empiece a pulirle muy bien sus discursos, porque si no vamos a terminar aborreciendo sus discursos, perdón que se los digan, porque son muy repetitivos, son igual más de lo mismo, 100 puntos, dijo, y ayer íbamos en los 23 y ya teníamos como 2 horas ahí. Y bueno, pues sí se escuchó así como casi repitió el discurso de San Lázaro,
y la última parte, ya cuando escuchamos las últimas palabras, bueno, esto ya lo dijo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, sí se tiene que empezar a pulir, a ser muy breve, muy concreto, media hora, una hora máximo en sus discursos, para que no aburra a la gente y realmente que sean variados, realmente que no sean monólogos, que no sea repetición tras repetición de lo mismo, porque realmente vamos a empezar a caer en una desaprobación al nivel de sus discursos. O sea, lo queremos mucho, pero sí se tiene que pulir esto para que realmente vaya siendo progresando en este nivel de lenguaje, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que de alguna forma ayer estuvimos viendo. Les digo, esta ceremonia religiosa de bastón de mando, bueno, sí tienen un tinte, algo así como el tótem y el tabú de Freud, por ahí, de estos pueblos muy indígenas, una mezcla un poquito entre lo que eran los apaches, ¿no? Por ahí, todo esto de los indígenas también, tal cual. Y bueno, pues hay muchas cosas, la gente no sabía, pero bueno, repetí algunas cosas, algunos no estábamos de acuerdo en que se llevara a cabo este tipo de involucramiento del pueblo en estas ceremonias, porque creo que lo que queríamos ir a ver era precisamente nada más una situación de, una cosa es que le dieran el bastón de mando, y que los pueblos indígenas reconozcan también su perdón que lo diga así, su presencia en nuestro país, que es muy importante y muy valiosa. Y otra cosa es que mande a traer al brujo de Catemaco, ¿no? Y que le hagan una limpia. Y creo que esto ya también es una falta de respeto a la gente que no cree en esto. Y bueno, pues esto también tendría que analizarse, porque bueno, ni siquiera era gente vestida de indígena totalmente, no traían pantalones de mezclilla, playeras de alguna forma estampadas, y nada más porque pasan un huevo, perdón que se los diga así, y hierbas ya dicen que son indígenas, y eso tampoco, ¿no? Más bien caemos en esta parte del chamán y de la superstición y de traer un brujo. Y hay un libro muy interesante por ahí de los brujos del poder, que también hablan, y en YouTube se ha manejado esto, y digo, bueno, que no nos involucren a nosotros en sus pactos raros, ¿no? Porque desgraciadamente, esto lo comento, y sí lo comento, por ejemplo, hay un video donde hablan del Baester Gordillo. Algunas personas en la política son muy tendenciosos, muy dados a esto, y creo que bueno, hay gente que no compartimos esto, ¿no? Y más cuando se dicen cristianos, como Andrés Manuel López Obrador, que se dice cristiano, no debería de compartir esto, y algunas personas que son cristianos y católicos tampoco compartimos esto. Entonces, bueno, se tiene que respetar esta parte, ¿no? También les comento en este sentido, digo, una cosa es el rito de un ofrecimiento, de una ceremonia, a lo mejor una ofrenda de este bastón de mando de la gente, una ofrenda floral, en donde se reconoce el mandato de un presidente a nivel, que eso es muy grande y muy valioso, que eso es lo que tenemos que reconocer a nivel de ritos, a nivel de liturgia. Si hablamos de todo esto, ahí se reconocería la presencia, ¿no? Y donde Andrés Manuel López Obrador reconoce también la representatividad y a estos pueblos vulnerables, a esta parte de alguna forma no básica en el sentido, sino una piedra fundamental de la construcción de nuestra identidad nacional, ¿no? Que esto es muy importante. Y otra cosa es que, perdón, en verdad sí se los digo así, traigan al brujo de Catemaco y al chamán a hacer una limpia enfrente de todos, ¿no? Eso fue lo que, por lo menos en mi parte, no me pareció, como que fue una decepción grande de decir, bueno, pues ¿a qué estamos aquí o por qué venimos aquí? Y este discurso tan largo que está manejando Andrés Manuel López Obrador, que tiene que pulir, que tiene que corregir, tiene que ser muy concreto en sus puntos, pulir mucho su discurso para que no demos vueltas y vueltas y vueltas en el asunto. Les hablaba del Baester, se dice que el Baester Gordillo se fue a África, ahí le hicieron un ritual muy raro africano, igual de limpias y de chamanes y cosas extrañas, en donde supuestamente mató a un león, se bañó con la sangre del león y supuestamente fue un rito satánico, ¿no? Esto es lo que no nos parece, bueno, a mí no me parece,
Digo, a mí que no me metan en sus rollos, y creo que mucha gente no se merece que nos estén metiendo en este tipo de cosas. Desgraciadamente, digo, si ellos creen en esto, bueno, yo creo que en el ámbito privado que hagan lo que quieran, pero a nivel público yo creo que se tienen que cuidar estas formas, ¿no? Ahora, en este sentido, bueno, dicen por ahí, la leyenda urbana del Baisteri de esta situación, es que dicen que ofreció a ciertas personas al demonio, ¿no? Y que desgraciadamente quien falleció fue su sobrino, ¿no? Eso lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden revisar, crean o no crean, el hecho es, los dichos están, y bueno, es un poquito lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, creo que tienen que ser más respetuosos Andrés Manuel López Obrador y su equipo de ofrecer o hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que a lo mejor no son indígenas como tal, porque realmente lo que es esta parte de la medicina alternativa, herbolaria, va muy lejos precisamente de lo que es realmente la superstición, el pensamiento mágico, religioso y otro tipo de situaciones, ¿no? Que en algún momento lo platicaremos más a profundidad, pero bueno, pues esto fue lo que ayer hubo, y que de alguna forma fue un poquito entre decepcionante, extraño, raro, sobre todo para algo tan, aquí empieza a haber cuestiones de los Illuminati y todo esto, ¿no? Como dicen la Matrix, ¿no? Todo esto que se empieza a hablar y a narrar, bueno, pues lo vimos ayer en su última potencia, en el nivel 33 de los masones que decían, y bueno, pues algunos no nos pareció, y bueno, pues solamente cabe resaltarlo. Muy lejos de lo que sería un acto cívico como tal, un acto serio de lo que sería esta parte del gobierno, esta parte incluso de la militancia, ¿no? Les comento, mezclaron cosas raras ahí, no nada más una ofrenda, una recepción y una entrega de un mando de donde de alguna forma se acepta un gobierno sin ninguna situación, donde es reconocido, y como siempre se ha dicho que muchos pueblos indígenas no reconocen ni la democracia ni toda esta parte de la civilidad, de la civilización de la república. Bueno, pues ahora están siendo parte de, ¿no? Bueno, ahí son los comentarios que puedo decirles. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Dice: perdona, fustiga, promete. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció punto final para corruptos del pasado y culpó a gobiernos neoliberales de la corrupción y el desastre del país. También despachan en Los Pinos, dice, una abuela en silla de ruedas fue cargada para tomarse una foto frente al escritorio donde despacharon los expresidentes Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. También polariza y dice, y es retrógrada, dice Coparmex. Expresiones de AMLO durante su primer mensaje como presidente son polarizantes, maniqueas y retrógradas, señaló Coparmex. Lo que les estábamos comentando, había algunas situaciones muy complicadas en donde casi esto de cuando empiezan a decir que para combatir la corrupción y no iban a permitir incluso la convivencia de algunos funcionarios con sus trabajadores para evitar esta parte del compadrazgo y de que porque ser mi amigo y sobre todo amigos de copa te doy los contratos y todo esto. Bueno, pues también dice uno, llegó a comentarlo como lo comentó Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, pues como que no nos va a dejar convivir, no nos va a dejar ser libres. Entonces este tipo de situaciones sí se comentan, digo, tiene que pulir y tiene que cambiar su discurso, incluso su pensamiento en este sentido, porque en verdad es así como que muy extraño, ¿no? O sea, si no realmente va a perder sin esta imagen renovada que se le quiere dar a Andrés Manuel López Obrador. Tiene que progresar en muchos aspectos, tiene que ser, esto no trae nada de modernidad, por así decir, y sí, compartimos esta parte de que se polariza y llega a ser un poco retrógrado esta parte, este discurso, porque es más de lo mismo
más de lo que ha venido manejando durante tanto tiempo y que de alguna forma pues tiene que corregirse. Y dice, ya no me pertenezco, soy de ustedes, dice Andrés Manuel López Obrador ante un Zócalo lleno, realmente estaba lleno. El presidente López Obrador pidió el respaldo de los mexicanos a su gobierno, ya que dijo, sin ellos no vale nada. Y bueno, también ayer al principio, antes de que comenzara esta ceremonia de entrega de mando, entrega del bastón de mando, a las 5 de la tarde, muchísima gente, bueno, pues vendían banderitas, muñequitos, llaveros, la típica bandera, no se pasaron de alguna forma estaban en 10 pesos las banderitas por ahí, por si la gente lo alcanzó, playeras en 100 pesos, los muñequitos y llaveros más o menos en 50 pesos, bueno, hicieron ayer su agosto los comerciantes, también muchísimos puestos alrededor, me daba la impresión que era este mercado indígena, el que siempre se ponía en el Zócalo, también veíamos bueno, pues que estaba lleno de comerciantes alrededor en lo que eran las calles de la explanada del Zócalo capitalino. También, bueno, pues se hincó Andrés Manuel López Obrador para recibir y para que fue una cruz y un Cristo lo que le entregaron los pueblos indígenas. Y bueno, pues este tipo de cosas, bueno, lo tenemos que comentar, tenemos que empezar a hacer un análisis de su discurso, poco ortodoxo el discurso, sin embargo, también refleja lo que hay y lo que es México, ¿no? La residencia que abrió sus puertas, también festejan al nuevo presidente, cumplió lo que prometió, esa es una pregunta, y bueno, pues estuvo con la gente, dice, se dio un baño de pueblo el día de ayer, bueno, después de una comida con los mandatarios, con los funcionarios, vimos al rey Felipe VI, también vimos también nos tocó ver a Noroña por ahí, que se dio una vueltecita saludando a la gente que estaba allá en el Zócalo capitalino. Y bueno, también déjenme decirles que estuvo el mariachi de Secretaría de Marina, también estuvo amenizando impresionante, con unas voces preciosas, también magno evento de la toma de protesta. Y bueno, AMLO presidente, dice, no tienes derecho a fallarnos, dice un ciclista que se le acercó a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues así, dice, la victoria, amigos, Andrés Manuel López Obrador es el destino que la historia asegura siempre para nuestra querida patria. Éxito en su mandato, bueno, inyecciones de plástico, varias felicitaciones, Hin Group, Hikasa también, pagaron algunos anuncios para felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues les comento, tiene que cambiar algunas cosas en su discurso para que él pueda, pues, no ser ni tan aburrido ni tan chapado a la antigua, sino esta parte que de alguna forma en ese aspecto sí, Enrique Peña Nieto, bueno, pues era de alguna forma no tan convencional, no constantemente cuidaba sus discursos. Él sí tiene que aprender esta parte de cuidar los discursos, que no sea repetitivo. Y tiene una parte positiva, que es un poquito ameno, muy cercano al pueblo, entonces esto lo tiene que aprovechar, es amigable también, esto también lo tiene que decir, lo tiene que resaltar, pero bueno, pues sí, a veces, como dice, bueno, esos los sermoneros no se le quitan, ¿no? Y eso sí, tiene que cuidarlo mucho, porque a nivel diplomático le va a restar puntos en vez de beneficiarlo. Reproche, bueno, dice, cuando un discurso está muy bien cuidado, por muy largo que sea, no sería aburrido, pero desgraciadamente él es repetitivo y ya dice cosas que ya nos las sabemos de memoria, ¿no? Esto sí lo tiene que cuidar. Y bueno, reprocha desastre en su arranque de gobierno. López Obrador ofreció poner fin a un régimen neoliberal de 36 años en el que ha prevalecido la corrupción. Y bueno, los pinos para todos, agricultores, amas de casa, profesionistas y menores de edad quedaron asombrados
tras conocer la que fuera la residencia oficial de Enrique Peña Nieto. Y bueno, también ofrecen poner fin a mala costumbre, dice el presidente de México, ofreció ayer acabar con las malas costumbres del gobierno y despachar desde Palacio Nacional y no desde Los Pinos. También dice directo y sin tregua en su primer mensaje como presidente, Andrés Manuel López Obrador escuchó y confrontó a sus opositores en la Cámara de Diputados. También descartan divorcio, dice, tras ser investido como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador descartó un divorcio entre el ejército y la ciudadanía. También dice, cercan vecinos la ruta de AMLO, vecinos de AMLO en Tlalpan, recuerdan la sencillez del ahora presidente, incluso lo veían comer en los puestos ambulantes como uno de ellos. Y bueno, dice también, querían platicar con él, en uno de sus videos se alcanza a ver si hoy no se va a poder, dice, pero después nos vemos. También dice, esperamos un cambio, dice, AMLO abandonó ayer San Lázaro tras rendir juramento como presidente y en su recorrido rumbo a Palacio, sus simpatizantes no lo dejaron solo. También, bueno, un detalle muy cuidado y que se valora muchísimo fue de ser tan cuidadoso con cada uno de sus invitados especiales, ¿no? Nombrarlos, estaban en un palco especial, en una sección especial ahí en la Cámara de Diputados, y bueno, pues ahí vimos a todos, pues realmente, y pues también se les agradece el hecho de que hayan venido a esta toma de protesta, ¿no? También les había comentado que el dato interesante fue que vino Fidel Castro a la toma de protesta de Vicente Fox. Y bueno, que era un honor realmente que Fidel Castro, un revolucionario, un hombre historia, como lo hemos comentado aquí, haya venido a nuestro país y hacernos el honor, ¿no?, de estar en esa toma de protesta, en un cambio también, ¿no? Estamos de fiesta, dicen los tabasqueños, y un grupo de personas viajó desde Nacajuca, Tabasco, para escuchar el mensaje que ofreció ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador. También, bueno, hay personas que venían también de Tamaulipas y comentaron, dice, que también le hacemos llegar este comentario a través de estos micrófonos al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dice, no nos olvide, ¿no?, que no olvide a los pueblos de Tamaulipas, que por favor hay mucha pobreza, hay gente que necesita mucho apoyo, hay muchas situaciones de violencia y de delincuencia organizada en estos estados que necesitan ser atendidos, y bueno, pues hacemos extensivo esta petición y también esta felicitación por parte de muchas personas que se han acercado a nosotros para felicitar a Andrés Manuel López Obrador, y a través de los micrófonos de Periodismo Independiente hacemos extensiva esta felicitación de nuestros ciberescuchas. Y bueno, dice, se las voy a subir en un momentito a redes sociales. También, sí se pudo, dice, López Obrador hizo llorar a jóvenes y ancianos que suspiraron en su victoria, pues después de tantos años, por fin es presidente. Bueno, ayer impresionante, me dejó asombrada una mujer como de 90 años, una viejecita, bueno, atacadísima de la risa, feliz la señora, en verdad, decía uno, qué impresionante esta sonrisa de nuestros ancianitos, y feliz y en una toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, y de pie la señora las 3 horas, que yo dije, qué bárbara, ¿no? Qué bárbara mujer. Y bueno, en verdad, ese es nuestro pueblo, esa es nuestra gente hermosa. Y bueno, dice, de veras, qué ternura, ¿no? Qué ternura de estos viejecitos, de esta gente, mucha gente que le tiene mucha fe a Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, como dice, prohibido que nos falle, prohibido que le falle a esta gente que realmente está depositando su confianza en él, ¿no?, en su equipo. Ojalá que su equipo, a lo mejor, bueno, algunas personas uno ve y dicen son cabezas duras y no van a dar como que esta parte de humanidad porque son tremendos arrogantes y un poco soberbios, pero por lo menos hay gente que sí a veces puede tener un poquito de humano, como Andrés Manuel López Obrador o como Marcelo Ebrard, que pueden ser gente que les podemos decir las cosas, oye, aquí hay gente que necesitas escuchar a tu pueblo, a tu ciudadanía. Y bueno, pues en esta situación
apelamos a estos buenos deseos y a estas buenas personas que de alguna forma, o a estas personas que por lo menos esperemos que tengan un poquito de sentimientos de nobleza, ¿no? Y bueno, pues vamos, también dice, tendré tiempo para reinventarme. El ahora expresidente Enrique Peña Nieto insistió en que se retirará de la vida política del país y que tendrá tiempo para pensar, meditar y reivindicarse. Mucho de lo que se está gestando en redes sociales es que fue una farsa lo de Enrique Peña Nieto y la gaviota, y posiblemente se vaya a Francia o España. Angélica Rivera, todavía están pensando en que tal vez regrese a alguna televisora, pero bueno, pues así están las cosas, y todavía... Y bueno, escuchamos por ahí las campanas ya de la iglesia, ya nos están llamando a recibir las bendiciones del Señor. Y bueno, pactan estrategia para Centroamérica. El presidente de México pactó con sus homólogos de Guatemala y Honduras un plan para impulsar el desarrollo y oportunidades en la región. También tenemos que ejecutan a 15 en el primer día de AMLO. Esto no va a acabar, la situación no está acabando, porque bueno, no es Andrés Manuel López Obrador quien lo está haciendo. Quien tiene que acabar con eso es la gente que lo está haciendo. Dice, en diversos municipios al menos 15 personas fueron ejecutadas este sábado, primer día de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues también tenemos que van Rayados a semifinales. La Liga MX tendrá un campeón luego de que Monterrey derrotara 2-0, 3-0 en el global a Santos en la vuelta de los cuartos de apertura 2018. Y bueno, despejan corredor comercial para AMLO. Dice, el andador Corregidora lució por primera vez sin comercio informal por la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Mentira, eso no es cierto. Estaba lleno, y ahí tengo los videos y tengo todo lo que es... Estaba lleno las calles de comercios, y bueno, de comercios ambulantes. La gente aprovechó, y bueno, pues yo hasta dije qué raro, ¿no? Y que bueno y malo, y que dejaran a los comerciantes ambulantes. Mucha gente hizo ayer su agosto. Y bueno, erogan 89.6 millones de pesos por daños a autos en los últimos 5 años. La Ciudad de México han desembolsado 89.6 millones para indemnizar a automovilistas que cayeron en baches, zanjas y coladeras. También se acumula soya de Estados Unidos por guerra comercial con China, y crece industria de cohetes pequeños. También impulsa el SUF al pueblo y acepta Puerto Francés rol en trata de esclavos. También permean ideas suicidas a centro de detención australiano. Y bueno, pasa 16 años preso sin veredicto aún. Y bueno, pues también tenemos, defiende caso contra agresor de Figueroa. Dice, aún sin tener una prueba positiva, la PGJ aseguró tener pruebas suficientes para llevar el proceso en contra del agresor de Ismael Figueroa. Y bueno, pues también el semáforo en rojo. Hasta septiembre de 2018, según SSP, fueron atropelladas 1,767 personas, como Alejandra, cuyo caso cumple 2 años en la impunidad. También cólico severo, dice, descarta males. Dolor excesivo y sangrado abundante durante el periodo menstrual podría ser síntomas de endometriosis, padecimiento que requiere una cirugía. Y escapada paulista, San Paulo ofrece el viajero mucho más que negocio. Dice, el Parque Ibirapuera, con sus lagos y museos, el mercado municipal, Vila Madalena. Y bueno, pues si usted quiere hacer un tour por San Paulo, puede hacerlo. También rechazan que el enojo enferme. Especialistas explican que el enojo, dice, no es causa de enfermedades, sino que influye en el estrés y la ansiedad, que sí son nocivos para la salud. Y bueno, duquesas en guerra, rumores, dije, nada más cuando la gente tenga gastritis, es porque es un poco corajudo, ¿no? Esto del colon irritable. Dice, duquesas en guerra, rumores sobre la desaveniencia entre las esposas del príncipe Guillermo y Enrique, así como Catalina y Meghan, respectivamente, dice, sigue creciendo, ¿no? Por ahí sacaron una foto donde estaba el príncipe Harry, todo moreteado, y bueno,
También dice, agregan pastilla a prevención del VIH y es placentofagia, moda riesgosa. También rompe récord cine mexicano. El cine mexicano rompió su récord del año pasado al estrenar 105 cintas nacionales en 2008 y obtener 30.5 millones de espectadores. Y bueno, pues también exprime una manzana, dice, hasta sacarle jugo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Y bueno, la prensa hoy nos informa, dice, muere arrollado un joven ciclista por Bosque de Aragón. La bicicleta fue arrastrada por casi 900 metros. También ejecutan a 2 a bordo de su vehículo, esto en Toluca, en el Estado de México. La policía presume una venganza y asegura AMLO en el Zócalo que recibe un país en quiebra. Esto fue algo importante que dijo el día de ayer. También dicen lo que tienes que ver, dice, materia petrolera y energética, supuestamente estamos en quiebra y bueno, pues pide un plazo de 3 años para que él cumpla y si no va a haber revocación de mandato. También Galilea Montijo entre los invitados a Palacio Nacional. Y bueno, pues también tenemos aquí que dice, asegura Fiscalía Estatal a 2 mujeres que intentaron matar a una persona en Tecámac. También el color del inicio de la Cuarta Transformación y sin importar el sol, simpatizantes esperaron el mensaje presidencial. Ayer mucha gente estuvo esperando desde muy temprano y dice, se nos casó Quentin Tarantino al principio de la semana y Hugh Jackman anuncia nuevo proyecto musical. También muere el expresidente, ayer también fue terrible, fue luto para Estados Unidos, ayer lo comentamos, el presidente de Estados Unidos, expresidente George W.H. Bush, a los 94 años. Falleció George Bush, padre, descanse en paz. Y bueno, pues ayer estuvimos, fue una nota que no es que se nos pasara, sino que tuvimos que dejar un poquito de lado por todo este evento, pero bueno, también lo comentamos ayer en su momento. Y bueno, pues fue de las personas que apoyó todo lo que eran las guerras, ¿no? Terminó con la Guerra Fría, pero empezó con la Guerra de Vietnam. Y de hecho, bueno, pues era uno de los motivos por los cuales no ganaba Hillary, que es parte de la comitiva Bush, por así decir, porque podía reavivarse esta guerra, ¿no? Detienen la federal, dice, extranjero en Quintana Roo con droga. También traslada a Secretaría de Seguridad a 89 internos del Centro de Reinserción Social Estatal a Ceferezos y asegura AMLO en el Zócalo que recibe un país en quiebra. También dice, el sarampión resurge en todo el mundo. Los casos ya llegaron a 173,000 en todo el mundo en 2017 frente a 132,000 en el año anterior. Y también inicia el próximo domingo la Feria del Taco de San Vicente Xiloxochitl, así es que ustedes pueden ir a comerse un rico y delicioso taco. Y bueno, en esta Feria del Taco también, bueno, pues hoy la jornada nos informa, dice Andrés Manuel López Obrador, ofreció su primer mensaje como presidente de la República ante el Congreso tras garantizar la seguridad para las inversiones nacionales y extranjeras. Fue tajante al señalar que su gobierno pone fin al modelo neoliberal operante desde hace 36 años, al señalar que ha sido un desastre y una calamidad para México. Va a ser muy difícil y déjenme comentarles por qué, porque el modelo neoliberal no solo es mexicano, sino es global. Entonces, eso que él diga que va a poner fin al modelo neoliberal, pues sería como romper la estructura mundial, ¿no? Y quién sabe si puede hacerlo, ¿no? Países como Rusia, como China, como Venezuela, como Cuba han sido vetados por estos capitalistas, ¿no? Y países neoliberales. Entonces, eso que diga que es todo en contra de México o para este modelo neoliberal que lo va a tronar, pues es como decir voy a tronar el orden mundial, ¿no? Lo acompañan Porfirio Muñoz Ledo en esta fotografía, dice presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y el exmandatario Enrique Peña Nieto, que bueno, pues ahí tuvo unos memes diciendo que
decía, que le pedían, que decía Enrique Peña Nieto que le pedía a Dios que temblara, y vaya que tembló ayer. Ayer a la 1:15 de la tarde, de repente sonaron las alarmas en Coyoacán, sonó las alarmas sísmicas, reportan a la 1:15 aproximadamente, empezó a sonar como si fuera esta prueba de altavoces, que bueno, vaya que tuvimos un susto el día de ayer y se esperaba que pudiera temblar. De hecho, se espera un sismo en estos días, tal vez. Está como que el ambiente un poquito cargado, por así decirlo. Vamos a hablar de las malas vibras. Bueno, sí se siente, como dicen, las ondas sísmicas, la magnitud, la energía de la tierra, que bueno, ya quedamos un poco sensibles y por eso sentimos más algunos días que otros. Con respecto a todo este asunto de lo que es las alertas sísmicas y los sismos, ¿no? Tembló en Alaska, que fue terrible. También ayer a la 1 casi de la tarde tembló en Chile, posiblemente por eso también se activaron algunas alertas sísmicas en la capital del país. No he encontrado un reporte, ayer estuve retuiteando, checando eso, pero no encontré en el momento ni el reporte del sismológico, ni el reporte de algunas personas que pudieran informarnos si escucharon o no en su demarcación, en su alcaldía, la alerta sísmica. Pero por lo menos en Coyoacán sí que se escuchó y varias personas nos lo comentaron. También por ahí, pero no me comentaron en qué alcaldía, pero sí se escuchó. Y me comentaron que en el metro que iba de Tasqueña hacia el Zócalo se detuvo aproximadamente a esas horas. Y bueno, pues eso fue el comentario. También dice, no tengo derecho a fallar, dice, acepto el reto, dice, al asumir la presidencia. Y bueno, por lo menos tiene la actitud, tiene el compromiso también y tiene esta buena disposición, que es algo importante, esta cercanía con el pueblo. Y bueno, dice AMLO, ténganme paciencia, recibo un país en quiebra, dice, es definitivamente la separación del poder político del económico, y señala, dice, haré cuanto pueda para obstaculizar toda regresión. Dice, hace llamado urgente al Congreso para que se cree la Guardia Nacional, respetaré las libertades y apostaré siempre a la reconciliación. También inmunda, dice, corrupción con el régimen neoliberal. Enfatiza que ese modelo empobreció a la mayoría de la población. Bueno, independientemente del régimen, también la situación personal también hay que influye mucho, ¿no? Hubo deshonestidad de gobernantes y de la pequeña minoría que lucró. También bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. También comentan, dicen que es muy buena sus opiniones acerca de lo que está comentando. Dice, sus proyectos nos lo comentan en el ciberauditorio. Dice, los proyectos de Andrés Manuel López Obrador son buenos, desgraciadamente solo no va a poder. Y dice, también involucra a toda la gente, ¿no? A todo el país para que esto se lleve a cabo, para que, o sea, la corrupción, no porque él diga que se va a acabar la corrupción, si los demás roban, pues va a seguir habiendo robos, delincuencia, y va a seguir la corrupción aunque él quiera acabarlos. Yo perdón que lo diga así tal cual y tan desanimada, pero si vino Jesús y no acabó con los desastres de la tierra, digo, que me perdone Dios y que me perdonen las autoridades eclesiales, pero bueno, no se han dado las conversiones que tendrían que darse, ¿no? Anuncia que se someterá a una consulta de revocación del mandato el 1 de julio del 2024, perdón que lo diga así, digo, si vino el Hijo de Dios y no le hemos hecho caso, pues a cualquier hijo de vecino, por muy presidente y por, perdón que lo diga así, Andrés Manuel López Obrador, pues tampoco le van a hacer caso, ¿no? Es un poquito, para no de decepcionarnos, pero es un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no? No me dejen solos, sin ustedes valgo casi nada, lo dice López Obrador, detalla en el Zócalo repleto, ambicioso plan de gobierno de 100 puntos. Imaginen, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y esto es a lo que sonó, pero bueno, no sabemos cuál será la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Comprende áreas económicas, sociales y de seguridad. Esto en el país también dice, empecemos a construir la justicia y la felicidad que el pueblo merece. También inicia amnistía para presos políticos o víctimas de represalias. Y apoyo prioritario a los pueblos indígenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
fueron objeto de una ceremonia de purificación durante la entrega del bastón de mando de los 68 pueblos originarios de México. El mandatario se comprometió con ellos porque es una ignominia, dice, que vivan hace siglos bajo la opresión, el racismo y con la pobreza y la marginación a cuestas. Esto es algo muy importante y lo que ayer vimos es un parteaguas terrible, independientemente de lo que dije al principio del programa, ahorita lo voy a comentar, ¿no? Hablamos de opresión, racismo, pobreza y marginación. Y esto se ha criticado mucho, esto es lo que ha manejado un discurso y grandes estudiosos intelectuales de los pueblos indígenas han señalado. El hecho de que una persona de origen indígena tenga dinero para comprar un celular, una televisión, una casa, también pantalones de mezclilla, que esto es algo que siempre y que cambie su vestimenta, quiere decir que ya terminaron con la pobreza, el racismo y la marginación, y que tenga para comer, para viajar y todo esto, el que los saquemos de sus orígenes, este origen que ayer nos mostraron, esta pureza, de alguna forma, que también es parte de lo que sería el pueblo indígena, ¿no? En este sentido hay que comentarlo, hay que decirlo, porque esto es lo que nos va a hacer, decían que esta idea de progreso y de tecnología acababa con la esencia de los pueblos indígenas, y de alguna forma por eso es su vestir, por eso se arraigan tanto a estos rituales que de alguna forma se ha respetado, pero lo que no se ha acabado es precisamente esta parte de la opresión, la pobreza y la marginación. Y bueno, pues esto nos da mucho de qué hablar, y hay que estudiar muchísimo en esto. También Portilla nos ha hecho grandes estudios y grandes comentarios acerca de lo que son los pueblos indígenas, de su cultura, de su lenguaje, de alguna forma inclusive, ¿no? O sea, siempre hemos manejado esta parte, incluso los medios de comunicación, no, la persona indígena de tal pueblo ya está titulada, ¿no? Como si fueran, no sé, como si fueran incapaces de hacer las cosas, ¿no? Y el hablar, por ejemplo, zapoteco, náhuatl, otomí, es hablar como si habláramos ruso, como si habláramos alemán, ¿no? No cualquiera lo hace, y ellos lo hacen. A veces dominan todos lo que antes llamaban dialectos, que ahora también llaman idiomas, y lo que ahora lo comentan, ¿no? Y aparte hablan el español, entonces, y no el español, también hablan el inglés o el francés o el alemán, ¿no? Hemos encontrado personas que son sumamente cultas, sumamente inteligentes, sumamente preparadas, incluso más de todas estas personas que en este sentido sí comparto que el neoliberalismo nos habla como la intelectualidad, o que estamos hablando de que somos tecnócratas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar, vamos a checar muchísimo todo lo que vamos a ver y todos los cambios que van a entrar y se van a empezar a gestar. Yo creo que va a dar auge a muchas reformas, no reformas en este sentido, pero así a muchos cambios significativos, y se van a lograr concretar muchos proyectos estancados que estaban por ahí, ¿no? Y que se han luchado desde años, más de 20 años, más de 30 años, y que han estado por ahí en el balcón del olvido, ¿no? Dieron cuenta de la intimidad del poder y su opulencia en el primer día de entrada libre a Los Pinos. Unos 20,000 visitantes, dice, fueron testigos de esto, ¿no? El recinto supera 14 veces el espacio que tiene la Casa Blanca. Esto fue un dato impresionante. También en el paseo se ven residencias, enormes jardines, estatuas, y bueno, se entremezcla indignación y alegría por el fin de una época. Y bueno, pues esto es lo que estamos revisando, esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, pues hoy Excelsior nos informa, dice:
Monterrey deja fuera al campeón Santos. Y bueno, los impulsores de la Cuarta Transformación a López Obrador lo acompañan 21 hombres y mujeres que buscan cambiar el país. También dice editorial Caballo de Troya, el gigante voltea al emergente. Y bueno, Chicharito está de regreso, doblete y goleada de West Ham, también la distribución en México del negocio a la pantalla. Y dice, no tengo derecho a fallarles, dice Andrés Manuel López Obrador, asume como presidente ya, pues es su primer discurso como presidente, dijo que solo debe sumisión al pueblo, pues va a poner fin al neoliberalismo y anunció que su objetivo es dejar afianzada la Cuarta Transformación. También los impulsores de la Cuarta Transformación, el gabinete presidencial, y bueno, se dio ayer una sesión solemne, dice, da paso a festejo, hubo porras, aplausos, protestas, el momento más significativo el día de ayer es cuando antes les comentaba, se hizo un reconteo desde el 1 al 43 haciendo memoria de estos 43 alumnos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y bueno, al final grita la población justicia. Y bueno, sesión solemne, ahí tenemos el video, se los voy a subir de este momento tan icónico. Dice, hubo porras, aplausos y protestas. También recorrido de Andrés Manuel López Obrador, evoca marcha de lealtad. Casi 7,000 personas viven en situación de calle en la Ciudad de México. Ayer decían que había alrededor de 1 millón de personas ayer en el Zócalo. Las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza son las que más casos registran. El lunes se instalará comisión para caso Ayotzinapa, lo dice Encinas, y organizan el primer encuentro canábico de invierno. También durante el evento se llevará a cabo un curso de cannabis medicinal dirigido principalmente a profesionales de la salud. Y bueno, pues hoy la calidad del aire en Chihuahua es buena, Mexicali será regular y Aguascalientes regular. Los Pinos ya no son exclusivos, celebran un día histórico. Nombramiento sigue en pie, en 5 días presento propuesta de trabajo, lo dice Taibo 2. Y darán tratamiento a 3,000 personas propensas a contraer VIH. También las 2 clínicas, me estaba acordando de el padre Chinchachoma, cuando escuché a Taibo, ¿no? Digo, deberíamos de darle tal vez la oportunidad, porque bueno, hay veces que son gentes mal habladas, pero a veces de buenos sentimientos, ¿no? Aunque también hay que pensar que tampoco merecemos que nos estén ofendiendo y la violencia empieza desde el vocabulario, ¿no? Y quienes estudiosos, psicólogos y demás van a saber que también, pero desgraciadamente todos tienen un pasado, ¿no? Todos tienen heridas, ese niño interior, ¿no? Y a veces no son muy bien educados. Y una cosa es ser intelectual o conservar, por ejemplo, más bien cultivar el intelecto, pero otra cosa es cultivar el alma y el espíritu, educar el alma y el espíritu. Y bueno, pues a veces ahí se ven las deficiencias, ¿no? En este tipo de situaciones. Y un abogado ebrio arrolló a mujeres en la colonia del Valle. El viernes las víctimas había, por ejemplo, el manejo del lenguaje. Un abogado ebrio, ¿no? Sería una persona que iba alcoholizada, arrolló a mujeres. No es despectivo, un abogado, porque ofendemos al gremio de los abogados. No todos los abogados son ebrios, ¿no? Por así decir. Entonces tendríamos que tomar en cuenta el uso del lenguaje, ¿no? El viernes las víctimas habían acudido a un casting para anuncio de una pasta dental. También, bueno, fue cuando fueron arrolladas y estallan granadas en el consulado estadounidense de Guadalajara. También detienen a 288 chalecos amarillos en Francia y unos 65,000 agentes fueron desplegados en la jornada 14 de protestas. Por el papel que desempeñó en la exitosa negociación del TECMEC, Peña Nieto entregó orden del Águila Azteca a Kushner, el yerno de Donald Trump. Y bueno, pues tú no tienes derecho a fallar, nos dijo un ciclista López Obrador, que lo grababan desde el interior del coche. Y dice, esto dijo el cadete que robó cámara en la toma de protesta de López Obrador. Bueno, cadete guapetón, pero bueno, he visto otros más guapos. Dice, en Los Pinos se llevan y aplastan Nochebuenas. Imagínense esto, ¿no? Ahí ya empezamos a ver pues la falta de respeto de la gente, ¿no? Mueren aficionados de Rayados camino al partido.
Dice, mueren aficionados de Rayados camino al partido. También, bueno, ayer nos comentaron que estos autobuses que venían de Tamaulipas a ver precisamente la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, ya tenían desde el viernes de haber llegado. Les deseamos que regresen con bien. Nos comentaron que habían ya encontrado varios pues accidentes. Y bueno, pues esperemos que su camino sea más tranquilo, que vayan ya descansaditos, un poquito más relajados después de la presión de estar aquí. Y bueno, pues, porque pues realmente fue tenso, ayer había mucha gente. Y bueno, pues les deseamos un feliz regreso a la gente, les mandamos un beso y un abrazo. También agradecemos sus entrevistas que fueron muy animadas y fue un gusto estar ayer compartiendo el espacio con estas personas del ciberauditorio. Y bueno, dice, así es la vendimia en el primer cuadro de la Ciudad de México. Veíamos, bueno, pues muñequitos de Andrés Manuel López Obrador para arriba y para abajo. Y México escribe una página brillante en la historia, Nicolás. Y bueno, ahí la foto, Nicolás Maduro con Evo Morales también, que estuvo ayer sensacional. Y bueno, el día de ayer también estuvieron saliendo en partes todos los invitados especiales. Esperábamos que se quedaran aquí a ver por lo menos las trajineras, que les dieran un tour por la Ciudad de México. Eso hubiera sido excelente, ¿no? Pero nos hubiera gustado ver al rey Felipe VI por recorriendo todo lo que son los canales de Xochimilco, Bellas Artes y todo esto. Hubiera sido muy, muy sensacional ver en este segundo día de Andrés Manuel López Obrador a una Andrés Manuel López Obrador muy anfitrión, pero bueno, pues todavía están empezando, ¿no? Era algo extraordinario haber reunido a tantos mandatarios. Hubiéramos aprovechado enseñarles las bellezas de nuestro país, ¿no? Y dice, alerta Amber, ayuda a Adriana Sofía a volver a casa. También avionetas estrella en un centro de terapia para niños con autismo y difunden un pack de 150 mujeres de Ciudad Obregón. Y bueno, pues también tenemos que López Obrador asumió el día de ayer la presidencia de México. Diputados de PAN protestaron en San Lázaro contra Nicolás Maduro. Qué groseros. Una pancarta ayer que se veía, la pancarta azul que no alcanzábamos a ver, era la pancarta que decía Maduro no eres bienvenido, ¿no? Qué groseros en verdad. Y bueno, pues oposición en el Congreso rechaza caudillos, dictaduras y retrocesos. Sesión solemne da paso a festejo, hubo porras, aplausos y protestas. Fíjense que bueno, ya si hablamos de esta parte de vence, como decía Juan Pablo II, vence el mal a base de bien, en vez de que les llegáramos por el buen camino y los convenciéramos de que hay cosas que se pueden a través del diálogo mejorar, ¿no? El rechazo es automático, ¿no? Las agresiones, los empujones, hasta jitomatazos y no sé cuántas cosas le querían aventar. Ahí lo único que hacen no es que quede mal él, sino quedamos mal nosotros, la gente que lo está haciendo, porque lo único que enseñan es su violencia y sus bajos instintos, ¿no? Recorrido de Andrés Manuel López Obrador evoca, dice, evoca la marcha de la lealtad. También tráfico de drogas ha crecido en el centro del país, Martín Espinosa. Y una vez más un tráiler provoca un terrible accidente. También urgen nuevas reglas del G20, exige pacto comercial y detienen a 288 chalecos amarillos en Francia. Y patrón Pablo Escobar, imperio de terror, cayó hace 25 años. También comparan al primer ministro de la India con Apu en el G20 y Maduro regresa a Venezuela tras la toma de protesta de López Obrador. Y líderes internacionales resaltan el legado también de George H.W. Bush. Y bueno, pues también dio cosas buenas, fue una era también impresionante la de George Bush, padre de los Bush, que estuvieron aquí, padre e hijo. Y dice, no voy a traicionar al pueblo, lo dice López Obrador. Y bueno, pues el avión presidencial mexicano se va a la venta a partir de este lunes 3 de diciembre. También el discurso que dio inicio a la Cuarta Transformación en México es el discurso más largo de la historia mexicana, creo, y la toma de protesta más larga. Y bueno, lo bueno es que creo que gracias a Dios se dio en un ambiente de paz.
independientemente creo que estamos hablando de un saldo blanco, no se está hablando del saldo blanco, pero creo que sí se dio en un saldo blanco. No vimos imperfectos, la gente me estaban comentando que salían de los hoteles, de los edificios sobre Tlalpan y desde sus ventanas le gritaban a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estuvimos ahí, luego ya tienen el video, y bueno, pues así se estuvo dando esta situación. Donde realmente se reunió la gente fue en el Zócalo. Y bueno, pues para hacer una toma de protesta, déjenme comentarles que ni el Papa Francisco en su primer día de llegada a México logró reunir a tanta gente como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Si yo, perdón, en mi corta vida, no sé cómo decirlo, que no es tan corta, digo, pero la única persona que yo he visto que llena las calles y abarrota los lugares es el Papa Juan Pablo II. Un líder, un gran líder, con todos sus errores, que a veces su lado oscuro tan terrible, que ya después de nuestra niñez, adolescencia, en donde admirábamos algunas cosas, después de conocer realmente lo que es la jerarquía de la Iglesia y todos sus errores. Alguien que me ha sorprendido como líder, como humano, es después del Papa Juan Pablo II, un poco Andrés Manuel López Obrador. Sí es un hombre espiritual, sí es un hombre que jala gente, convoca gente, y que ahí sí puedo hacer las comparaciones. Sheinbaum llena un kiosco, pero él sí, la gente le está respondiendo, ¿no? Y bueno, el Papa Juan Pablo II fue extraordinario, y este tipo de manifestaciones solamente las he visto con él. El Papa Francisco sí tiene un poco el Zócalo, pero bueno, la gente podía ir y venir sin ningún problema, no nos apretábamos tanto, pero de alguna forma uno podía entrar hasta el medio, incluso hasta la catedral, ¿no? Y ver hasta donde estaban estas barras de metálicas que hacen la separación, y bueno, pues las vallas metálicas. Pero bueno, ayer sí fue sorprendente. Van a ver los videos, van a ver nuestra emoción, y bueno, pues no me queda más que comentarles y pasarle pues las imágenes de esta cobertura especial en Periodismo Independiente. Un abogado ebrio arrolló a mujeres en la colonia de El Valle, y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior. América y Toluca por otro duelo espectacular. Cruz Azul sonríe rumbo a semis bajo la mirada del VAR. También Monterrey deja fuera al Santos, que es el campeón, y Cargadores contra Ceros, duelo de estelares. Nueva derrota para los Warriors. Y también Disney quiere a Tom Hanks de Gepetto, dice en la nueva película de Pinocho, que bueno, pues ahora Disney se está no animando, sino se está haciendo realidad. Y bueno, The Walking Dead, la gran amenaza son los susurradores. Vemos aquí fotos tétricas, y bueno, vaya que hay que ver esto. Imagínense, Def Leppard presume su versión de Personal Jesus, y bueno, pues también la distribuista de Personal Jesus. Y también tenemos que este extraordinario grupo de Def Leppard, ¿se acuerdan de ese grupo? A mí me encantaba. Y bueno, pues ahora esto es lo que nos dice Taibo, promete ser mesurado, y bueno, esto es lo que nos dice ahorita Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario Sin Límites. Ayer estuvieron, bueno, varios personajes de los medios de comunicación social. De alguna forma, pues estuvo Ciro Gómez Leiva allá en Palacio Nacional, y López Obrador, el primer día de un presidente sin derecho a fallar. Y bueno, esto se lo van a recalcar todos los días de su vida, de su historia. Y bueno, pues así es que no se puede equivocar este hombre. Tiene que... El pueblo es quien le va a marcar el alto, le va a marcar el paso a Andrés Manuel López Obrador. Esperemos. También habló mucho a los partidos, habló sobre las reformas, sobre lo bueno y lo malo del gobierno, pero el día de ayer comenzó con un discurso que eso me pareció interesante. Directamente le habló a los académicos, a los estudiantes, a los jóvenes. Dice que no va a haber ninis, que va a acabar la reforma educativa. También habla sobre esta parte de
subir los sueldos también, dar una beca de 800 pesos a todos los chicos que están en las prepas. Y bueno, pues este tipo de cuestiones, empezó a hablar sobre una cuestión muy académica. Ese fue el principio de su discurso el día de ayer, que realmente me llamó la atención. Dije, ya van cambiando algunas cosas, pero al final volvió a redundar en todo. Y bueno, ahí es donde empezamos como no aburrirnos, pero sí a decir, esto ya lo dijo, ¿por qué no nos dice otras cosas? Pero bueno, independientemente tenía que hablarle a la gente que fue a San Lázaro, independientemente tenía que volverle a hablar a la gente del pueblo, de la ciudadanía común y corriente. Y bueno, pues de alguna forma no hay de primera ni de segunda, eso sí lo vamos a marcar, pero bueno, a los asistentes y no asistentes en uno y otro lugar, ¿no? Creo que eso sería lo correcto. Y bueno, dice, pueblos indígenas mexicanos entregarán bastón de mando a López Obrador. López Obrador resumió 100 puntos ante miles de personas en el Zócalo. Y bueno, más de 20,000 personas asistieron a Los Pinos en el primer día. Mucha gente está emocionada y quiere conocer Los Pinos. Y George H.W. Bush, presidente de Estados Unidos, murió a los 94 años el día de ayer. George Bush, el presidente, murió en Houston, Texas. Ya estaba enfermo, ya tenía unos meses que estaba enfermo. De hecho, estábamos incluso aquí en este espacio, se dio la nota y estábamos preocupados porque ya era casi asegurado un desenlace fatal. Y bueno, el presidente Bush murió en su casa en Houston, Texas. Su muerte se produce 8 meses después de la muerte de su esposa Barbara Bush. También, a pesar de numerosos problemas de salud en los últimos años, les comento, todavía hace 3 o 4 meses, el presidente Bush, incluso todavía en las elecciones, fue en las elecciones de Estados Unidos, creo, cuando estuvo muy mal de salud, que también nos recordamos que también teníamos lo peor también, pero bueno, todavía estuvo mucho tiempo aquí. A pesar de numerosos problemas de salud en los últimos años, fue el primer expresidente en vivir 94 años. Antes de ingresar a la política, Bush sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y fue un piloto de caza condecorado. También el presidente de un solo mandato ingresó a la Casa Blanca, esto en los años de 1989, con un resumen de décadas de servicio público. La presidencia de 1000 puntos de luz de Bush ha sido llamada subestimada en los últimos años. También es conocido por su enfoque matizado de colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Su decisión de invadir Irak en 1991 bajo la operación Tormenta del Desierto se extendió durante décadas de su presidencia. Bueno, ahí tuvimos algunas situaciones. También el presidente de Donald Trump elogió el inquebrantable compromiso de Bush en la fe, la familia y el país. Soy un hombre que ve la vida en términos de misiones definidas y misiones completadas. El presidente George H.W. Bush, a través de New York Times, fue lo que comentó. Y bueno, pues esta es la nota. También es lo que nos dice 24 horas el día de hoy. Descanse en paz. Enviamos nuestras condolencias a la familia Bush, que bueno, ha sido muy significativa, ha sido una de las familias también pilares de Estados Unidos, y sobre todo en materia política, ¿no? Esta parte de quien ha estado, pues para unos es positivo, para otros es muy negativo. Se ha gestado mucho esto de la invasión a Irak, Irán, y el aumento en esto de los ataques terroristas, ¿no? El provocador de los ataques terroristas hacia Estados Unidos. Pero bueno, Colombia espera fortalecer relación con México. Terremoto de 7 grados azota partes de Alaska. Ya vimos las imágenes terribles. Dice, un estudio relaciona los climas más fríos y más oscuros con el consumo excesivo del alcohol. G20 se muestra comprometido en el combate a la corrupción. También tenemos que el día de hoy gobernadores expresan respaldo a López Obrador. Salinas Pliego llama a confiar en el nuevo gobierno de México. También lento traslado de migrantes a un nuevo albergue en la frontera de México con Estados Unidos. Trudeau prioriza intereses canadienses en arduas negociaciones, también con
dice, con el país del norte, y Trump abandona Argentina después de participar en la cumbre del G20. También espera volver a reunirse con Kim Jong-un en enero o febrero. Me pagaban para tuitear contra AMLO, confiesa supuesto Peñabot. Y bueno, China y Estados Unidos acuerdan no imponer nuevos aranceles a partir del 1 de enero. Y joven festeja sus 15 años con foto en Los Pinos. Imagínense qué bonito. Y bueno, pues la quinceañera, ¿no? Y bueno, Orozco Sandoval reconoce a los participantes de la Fiesta Nacional Deportiva Paralímpica, también emocionantes partidos finales de la Liga Estatal Universitaria en Aguascalientes. Y Alfredo del Mazo se reúne con campeonas nacionales de fútbol sub-17 y Policía Federal detiene en Quintana Roo a distribuidor de droga. También concluye registro de candidatos para ocupar la presidencia del CCE y activistas proinmigrantes piden retirar las tropas de la frontera sur de Estados Unidos. También ya están ensayando algunas otras estrategias, y un incendio en Everglades, dice, de Florida, devora unos 8 kilómetros cuadrados. También investigan una presunta explosión de un artefacto en el consulado de Estados Unidos, esto en Guadalajara, y el mensaje de AMLO es claramente negativo, lo dice Coparmex. El mensaje de AMLO no ofrece certidumbre a los mercados, lo dice González. También hallan sin vida a una joven desaparecida en Tlanalapá, esto en Hidalgo. G20 sin Estados Unidos establece acuerdos sobre cambios climáticos y dice que es irreversible. Y bueno, pues hasta aquí la información, pásesela muy bien, los veo el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Mi nombre es Teresa Salazar, les envío un beso y un abrazo. Y bueno, pues recuerden que estamos haciendo historia. Ya les dejo ahí los videos, las fotos a través de Twitter, a través de Facebook, para que usted esté al tanto. Y bueno, compartamos toda la información que se produjo ayer. Y bueno, pues realmente no se lo puede perder. Pásesela bien. 8 de la mañana con 16 minutos. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.